Entonces, esta forma, digamos, esta co-construcción, digamos, o sea, no hay una colonización, sino una construcción de un proceso, digamos, epistémico, de una construcción y una organización del saber sobre eso que es colonizado. Eso está en el centro de la discusión, que es un poco lo que discutimos antes. Y bueno, por ahí no aparece en el texto de... Por ahí deberíamos trabajar, por ejemplo, una aproximación sobre la cuestión anterior de género que veíamos, que yo nombré ahí, que nombro en los videos, es la cuestión de Foucault, digamos, por ejemplo, de la cuestión de la historia de la sexualidad, digamos, de cómo... O sea, no hay una co-construcción de las prácticas de la sexualidad, digamos, de las formas sexuales sociales, y al mismo tiempo de la sexualidad social, y al mismo tiempo una reflexión sobre esa sexualidad. Bueno, acá pasa lo mismo, digamos, no es que la colonia se produce en el vacío, digamos, ¿no? Sino que se produce un conocimiento, y ese conocimiento, como pensábamos antes, es también lo que ubica en ese lugar, digamos, o sea, es decir, no solamente se produce el conocimiento, que es un conocimiento positivo sobre ese otro, que territorializa ese otro, que temporaliza ese otro, o sea, que lo sitúa, lo localiza, o sea, ubica ese otro en un territorio, y ese territorio es dotado se transforma en un espacio, y ese espacio al mismo tiempo es dotado de un tiempo, sino que en ese proceso recíproco también es ubicado el colonizador y que es el productor de conocimiento. Entonces hay una comodificación en la relación entre la producción del conocimiento, que no solamente produce un conocimiento, sino que me produce a mí como sujeto de conocimiento y al otro como objeto digamos, de conocimiento. Y al mismo tiempo me ubica a mí, reproduce digamos, eso comodifica el orden y la distribución del poder social, ¿no? Y al mismo tiempo es su resultado. Entonces el Estado aparece, la Compañía de las Indias Orientales, aparece como condición de posibilidad del texto de la RANI. Eso es lo que, digamos, ahí está la situación de la construcción de la colonialidad del saber. Es decir, el Estado, la situación de colonialidad es la condición de posibilidad de la emergencia de un relato sobre estos rituales, digamos, de inmolación. La Rani de Sirmur implica, digamos, dónde aparece, digamos, la Rani de Sirmur en el trabajo de archivos sobre despachos, actas y consultas. ¿En dónde? En las tierras de las colinas de Shimla, ¿no? De esa zona. Yo los invito a ustedes, que hoy tenemos muchas posibilidades de meternos en el Google Map y hacer un viaje fotográfico por esta zona, digamos. Entonces, ¿cómo aparece ella en los archivos? Bueno, aparece a partir de los intereses económicos que tiene la Compañía de las Indias Orientales, ¿no? Entonces, el primer testigo es Geoffrey Birch. El segundo testigo es David Osterlolly. Y el tercer informante es Lord Moira, Marqués de Hastings, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que producen? Por un lado, hay una producción de la instalación del extraño como un sujeto soberano de información, es decir, construye ese otro como sujeto de información. Por otro lado, hay una reinscripción del derecho como obligación, una reconfiguración de la ley, digamos, de lo que se produce en esos territorios. Y por último, hay una producción del deseo del amo metropolitano como ley, ¿no? Para pensar esto, Spivak nos invita a pensar en las categorías de sobredeterminación de Freud, ¿no? Que es utilizado como un modelo formal, no metodológico. ¿Para qué? Para indicar y revelar que no únicamente las determinaciones de raza, de género, de clase, de las prácticas sociales, digamos, se pueden pensar como determinaciones, sino como sobredeterminaciones, ¿no? Es decir, ahí es interesante la lectura que ella hace de Althusser, que lea a Freud y esta categoría de sobredeterminación, y cómo Althusser, digamos, es decir, digamos, el determinismo económico es un determinismo económico ultra sofisticado que, digamos, queda articulado con otras sobredeterminaciones que son como las de raza, género y clase. Entonces, no se trata de borrar o de desarticular o de invisibilizar alguna de las determinaciones por sobre otras, sino pensar
en cómo se codeterminan y sobredeterminan unas a otras en una articulación específica y concreta, ¿no? ¿Qué es la violencia epistémica entonces, desde este punto de vista? Bueno, la violencia epistémica, perdón, antes de eso. Entonces, desde este lugar es que también aparece el problema de la historiografía como la tematización de la carencia del Estado-Nación, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, digamos, de cómo el Estado-Nación es el lugar que articula el centro del peso del relato historiográfico, ¿no? Y al mismo tiempo, como el emergente, digamos, de esa ausencia del Estado Nacional, digamos, y el relato de esa ausencia, que es el relato del surgimiento de la nación, producto de la colonización, o sea, la India, también produce una propia cartografía, ¿no? Es decir, un poco lo que plantea Ballstein, ¿no? Esta situación de decir, bueno, la India no existía a mediados del siglo XV, o el siglo XVI, o el siglo XVII. Es decir, la India lo que existía sí era un territorio con tradiciones culturales, con tradiciones lingüísticas, digamos, con tradiciones políticas, con distintas articulaciones económicas conectadas al comercio mundial, pero la unificación, la espacialización como India de ese territorio es un hecho en el que participa activamente la colonia, la colonización, el Estado metropolitano. Y eso produce una historia, una historiografía y produce también una cartografía, ¿no? Entonces, de ese lugar es que hay una violencia epistémica, porque la raza no encaja, ¿no? El indio, esa identidad subalterna no encaja. Entonces hay un conjunto de desplazamientos y al mismo tiempo no encaja tampoco ni con la identidad territorial, ni tampoco encaja con la cuestión de género, ¿no? Entonces, de vuelta, la araña aparece en el archivo como parte de estas necesidades comerciales, ¿no? Y ahí está el problema de la ausencia de los nombres de las satis, ¿no? Es decir, en la invisibilización total de quiénes son las satis. La Rani no tiene nombre, o tiene un nombre que no aparece, digamos, como que aparece apenas nombrado, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que va planteando? Que la Rani se encuentra atrapada, este informante, entre el patriarcado y el imperialismo. Entonces, una mujer cuyo intercambio, es decir, cuyo paso de lo feudal a lo moderno, ¿no? Instaura, ¿no? Su historicidad. ¿Cómo se instaura y cómo aparece el patriarcado ahí? Porque ella aparece como agente de su propio hijo. O sea, ella es dependiente de su hijo, ¿no? Como una princesa o una reina viuda. Es decir, finalmente solamente tiene entidad jurídica y comercial como albacea de su hijo, ¿no? La conclusión de todo esto es más del tipo histórico-filosófica que historiográfica. Entonces la pregunta que se hace Spivak es ¿de qué hecha está la historia? ¿De qué está hecha la historia? Y no se trata de pasar a la historia desde abajo, es decir, no se trata de volver esta historia desde abajo a la Thompson, sino de pensar una escritura histórica que pueda ocuparse de los detalles de la producción de un sí mismo, ¿no? Para la vida cotidiana. O sea, una escritura de la historia que se ubique en los márgenes. Una retórica que trabaje sobre los silencios, sobre esos fragmentos del lenguaje para ver qué es lo que producen de significado esos silencios. En cuanto a la cuestión específica del sacrificio, digamos, de las viudas, ella lo que plantea que es una manipulación de la formación del sujeto femenino mediante un contrarrelato construido de la conciencia de la mujer, ¿no? Entonces dice, ser mujer es el deseo de ser buena, del deseo de la mujer, dado que la sati no era la norma para las viudas, este suicidio sancionado pudo convertirse en el significante de la mujer como excepción. Los británicos ignoraban el espacio de la sati como campo de batalla ideológico y construyeron a la mujer como objeto de sacrificio, cuya salvación podía marcar el nacimiento no solo de una sociedad civil, sino de una sociedad buena. Entonces, la modificación de la ley hindú, es decir, intervenir, entonces, esto es lo que ella dice de que la abolición de la sati significó que hombres blancos salvan a mujeres morenas de hombres morenos, ¿no? Hombres blancos salvan a mujeres negras de hombres negros, ¿no? Entonces, esta denuncia, digamos, la colonialidad instaura al sujeto de género, pero para reforzar la colonialidad.
Y eso es lo que a ella le preocupa, digamos, ¿no? Entonces, esta formación patriarcal del sujeto y la constitución imperialista del objeto es lo que logra borrar el lugar de la libre voluntad del sujeto sexuado como mujer. Entonces, es decir, la Rani es invisibilizada tanto, digamos, es instaurada como mujer, pero para ser invisibilizada o ser vulnerada en su propia voluntad, ya que se le prohíbe el ejercicio del sati. Entonces, fíjense ahí cómo hay un problema. Pero a mí lo que me interesa es cómo ella, digamos, la interpretación esta surge en el medio de una lectura sobrecargada teórica sobre el testimonio. O sea, no se trata de la abundancia del testimonio, sino de la cantidad de preguntas que le podemos hacer al texto. Y acá voy anticipando la relación entre teoría y historia, ¿no? Historiografía. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, entonces las preguntas emergentes son, bueno, ¿cómo puedo yo asir a la Rani? ¿Cómo la puedo aprender, no? Pero esta pregunta implica una pregunta aún más difícil todavía, que es ¿cómo logro asir a las subalternas? Entonces, para eso ahí él quiere pensar ella desvía su mirada sobre Foucault y Deleuze para pensar en esta doble cuestión. Por un lado, la filosofía de la negación y la idea de desistencia, ¿no? Pero, ¿para qué? Para poner en duda el lugar de la investigación, ¿no? Sabiendo lo precario de la situación del investigador y articular la pregunta sobre el problema del sujeto. Esa en última instancia. ¿Para qué? Para pensar, y entonces ahí vuelve a Marx y esta discusión entre la distinción entre Bertreten, representar, y Darstellen, que sería representar, ¿no? La representación como representación política y la representación como mímesis, ¿no? Como representación artística. ¿Para qué? Para pensar en esta idea de lo que ella Spivak nos nombra como el ventriloquismo del subalterno, ¿no? Que es un poco la pregunta que se hace Chakrabarty, ¿no? ¿Cuál es mi voz? ¿Y puedo yo asumir la voz de esos subalternos? ¿De qué forma yo puedo asumir la voz del subalterno? ¿No? Entonces, por un lado entonces esa es la pregunta interesante. ¿Cuáles son todas las implicancias? Bueno, todo lo que tiene que ver, digamos, con la modificación de la ley hindú. A mí me parece muy interesante esto, cómo la élite india al mismo tiempo se transforma, digamos, en partícipe de esta modificación de la ley hindú, que modifica una tradición milenaria, digamos, o antiquísima, pero al mismo tiempo la transforma asumiendo una perspectiva, generizando a la mujer, pero al mismo tiempo asumiendo una perspectiva, o sea, generizando me refiero a feminizando y a otorgando todos unos atributos, digamos, de feminidad, de bondad, etcétera, etcétera, que eran parte de la moral victoriana, pero al mismo tiempo como la élite se transforma, digamos, en esa perspectiva, ¿no? Bueno, voy a hacer un breve corte acá.